al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al Rey de los siglos, inmortal, a Él todo el honor, gloria por los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al Rey de los siglos, inmortal, a Él todo el honor, gloria por los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, invisible, al único y sabio Dios, al Rey de los siglos, inmortal, a Él todo el honor, gloria por los siglos. Amén. Damos gracias en esta noche, Señor Jesucristo. Gracias por congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por estar delante de ti, Señor, dándote gloria, alabanza, gratitud por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Tú dices en tu palabra, Señor, que a todos los que te recibieron, a todos los que te reconocieron como el único Salvador, Jesucristo, les diste potestad para ser hijos de Dios. Por eso, ahora todos los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahí tú las has hecho nuevas. Gracias, Señor, por habernos hecho nuevas personas, nuevas criaturas y darnos salvación y vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, tú eres grande y poderoso. Bendito sea tu nombre.
y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sea tu nombre, Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos permites estar en tu presencia, con acción de gracias, con alabanza, con adoraciones delante de ti, con gratitud en nuestro corazón. Dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque tu brazo, tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado para oír. Gracias porque nos has levantado con la diestra de tu mano, nos has ayudado, nos has salvado, nos has bendecido, Señor. Y has escuchado nuestros clamores, nuestras peticiones, Señor. Gracias por respondernos y acogernos en tu regazo, bendecirnos y bajo tu mano poderosa estamos seguros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendito sea tu santo y poderoso nombre. Bendito sea el Señor Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso,
por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir a implorar tu ayuda, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Tú dices en tu palabra, Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te serán añadidas. Gracias, Señor, porque hemos venido a buscar tu respaldo, tu ayuda, tu palabra, tu consejo, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos bendigas y que nos sustentes con el alimento que tú nos vas a dar en esta noche. Te damos gracias por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, nuestra apóstol Ruth, Señor, y que a ellos y a toda su familia, donde quiera que estén, tú los estés sustentando, los estés cuidando. En esta noche te damos gracias por la vida de tu sierva, Pastora María Alejandra, Señor, que seas tú bendiciéndola, ungiéndola, Señor, para que por medio de su vida nos bendigas con tu santa palabra, conforme tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gracias, Señor, estamos una vez más delante de ti, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. Invocamos tu nombre para que tu Espíritu se mueva, Señor, en medio de nosotros, que hable, que toque nuestros corazones, Señor,
que dirija este momento y que nos provea, Señor, el alimento espiritual que necesitamos. Nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de la importancia de buscar la sabiduría. La sabiduría, como se expresa en este pasaje, es algo que uno puede buscar. Hay una versión que a mí me gusta bastante que es en inglés y traje la traducción para que podamos estudiarla, que dice así: eres bendecido cuando conoces a la señora sabiduría, cuando te haces amiga de ella. Ella vale mucho más que el dinero del banco. Su amistad es mejor que un gran salario. Su valor excede todas las trampas de la riqueza. Nada que puedas desear se compara con ella. Con una mano da larga vida, con la otra confiere reconocimiento. Sus modales son hermosos, su vida maravillosamente completa. Ella es el mismo árbol de vida para quienes la abrazan. Abrázala fuerte y sé bendito. Esta versión me gusta porque nos habla de la sabiduría como si fuera una persona, como si fuera un espíritu. Y realmente la palabra en varias ocasiones, en distintos pasajes, la presenta de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría es algo parecido como al Espíritu Santo, que uno lo puede atraer, que uno lo puede buscar, que uno le puede generar un ambiente propicio, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces pensamos que lo que nosotros somos no se puede cambiar, no se puede transformar. Pensamos que nacimos o el Señor nos hizo como nos hizo, con determinada capacidad, y pensamos que eso no se puede incrementar, pero la palabra es muy clara cuando nos habla acerca de el poder que tiene la palabra en la vida del hombre, de cómo puede traer, en este caso, esa sabiduría, cómo puede traer un buen juicio, ¿sí? Y de esto es de lo que se trata este pasaje. En realidad, cuando hablamos de sabiduría se la equipara a la inteligencia, y hay una diferencia grande en esto, y es que la inteligencia como la conocemos es algo que se puede transmitir, ¿sí? Que se puede buscar y desarrollar, ¿sí? Pero que generalmente tiene que ver con conocimiento, digamos, teórico. La sabiduría es un poco más como, ¿cómo se puede decir? Como algo más intuitivo, ¿sí? Cuando hablamos de que una persona tiene sabiduría, hablamos de una persona que tiene cierta agudeza para acertar, ¿sí? La sabiduría abarca varios ámbitos de la vida de la gente, ¿sí? Sin embargo, la inteligencia abarca ciertas temáticas o ciertas áreas. Entonces, es necesario tener esto en cuenta porque no se trata de quién sabe más en este camino, ¿sí? Sino de quién aplica mejor lo que sabe, quién tiene más intuición, en este caso más intuición espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros siempre aprendemos mediante la palabra el hecho de que nosotros somos lo vil y lo menospreciado del mundo. A eso escogió Dios, para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Resulta que a veces nosotros nos sentimos así, como la palabra nos describe, como lo vil y como lo menospreciado. Pero la palabra o el Señor no lo describe esto así para que nosotros nos apropiemos de esa característica. Al contrario, Él dice en su palabra que nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Para qué? Para que podamos ser lo mejor que podamos ser en el Señor. ¿Sí? Es como lograr mejorar nuestra condición mediante el poder del Señor. Quiere decir que por muy viles, muy menospreciados, muy débiles que seamos, como decir, tenemos arreglo.
Y el arreglo viene cuando hay entendimiento en nuestra vida, cuando se transmite a nuestra vida la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Entonces, es bueno tener en cuenta eso para que sepamos hacia dónde vamos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que adquiramos una serie de características propias de Él. Él nos creó a su imagen y semejanza, y si por el Señor fuera, que nosotros seamos una extensión de lo que Él es, mejor. ¿Sí? Es decir, el Señor quiere que cuanto más características o más igualados a Él, por decirlo de alguna manera, estemos mejor. En el sentido de cargar con las capacidades, de cargar con el poder, por ejemplo, de tener el mismo Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario tener en cuenta eso, el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? Enseñarnos esto. ¿Cuál es el propósito de este libro? El libro de Proverbios es un libro muy amplio, es muy fácil de leer, ¿sí? Es bien entretenido de leer y tiene dentro de sí como muchos tips, digamos, para la vida. Y es como tener a una persona que sabe mucho hablándonos, ¿sí? Es como tener una conversación de esas profundas con alguien. Y por eso es un libro al que vale la pena, digamos, sacarle cada aspecto, dedicarle el tiempo y estudiarlo a profundidad, ¿sí? Entonces, recuerdo en este momento, hace unas 2 semanas estuve en un evento donde vino un músico, y el evento consistía básicamente en que las personas pagan por poder estar en su masterclass, ¿sí? Y poder preguntarle lo que se le antoje a uno en ese momento, ¿sí? Porque más allá de una masterclass que puede durar unas pocas horas, pues digamos que en unas horas no se nos puede enseñar a nosotros todo lo que una persona ha hecho en años, pero sí dar tips, y más o menos lo menciono porque más o menos el libro de Proverbios hace eso con nosotros. Es como darnos el resumen de una vida vivida, de una observancia de las cosas, ¿sí? Entonces, el propósito de los proverbios es enseñar la sabiduría y la disciplina a las personas para que comprendan la inteligencia de los sabios. Mire, y aquí hay algo bien importante. Cuando el Señor a nosotros nos habla, o cuando, para ponerlo en un plano más general, cuando nosotros recibimos un consejo, muy rara vez logramos sacarle el sentido y sacarle el provecho con el cual se nos es dado. Si lo ponemos en el caso de la palabra, por ejemplo, si usted recibe un consejo mediante la palabra o recibe una enseñanza, recibe una exhortación, es difícil que las personas la cojan por donde es, ¿sí? Por decirlo de una manera sencilla. A veces a mí me ha sucedido, por ejemplo, que trato de dirigir o de expresarle algo a alguien y se toma por donde no es, sobre todo en este ejercicio del pastorado, ¿sí? La gente a veces piensa que es por fastidiar o que uno está viendo algo malo en ellos, y no es así. Es simplemente que cuando uno mira los toros desde la barrera, digamos, uno logra identificar ciertas cosas que por la condición, digamos, en este caso de autoridad y de la función que el Señor lo pone a uno a desempeñar, uno a veces lo menciona, pero a veces la gente no la coge por donde es. A veces lo que se predica no se coge por donde es, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que la sabiduría a nosotros nos ordena el juicio con el que juzgamos las cosas. La sabiduría nos ordena
como decir, el buen juicio de las cosas. Que podamos tener la capacidad de entender las cosas con la realidad que son, o con que podamos entender las cosas de la manera acertada y de la manera que va a ser funcional y beneficiosa para nosotros, ¿sí? Entonces el Señor quiere eso, y de hecho Él dice que aquel que quiera sabiduría la pida a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Sí, entonces, en este orden de ideas, la sabiduría es algo que nosotros debemos procurar. Y usted dirá, ¿yo para qué voy a querer procurar eso? Y la razón es muy sencilla, y es porque el Señor a nosotros no nos ha llamado para solucionarnos unos cuantos asuntos. El Señor no nos ha llamado para responder una que otra oración, sino que nos ha llamado para adentrarnos en aguas profundas. ¿De qué? De sus propósitos, del entendimiento. Es decir, hay mucho más que el Señor quiere dar de Él a sus hijos que lo que sus hijos piensan que el Señor quiere dar. Y cuando nosotros no trabajamos por adquirir la sabiduría, vamos a ser creyentes que no pueden dimensionar la grandeza de Dios. Y es por eso que hay personas que cuando se les da una promesa del Señor para sus vidas, no puede ser varias cosas, o no le dan la importancia, ¿sí? Y creen que no ha de ser tanto, ¿sí? O no están atentos, no están dispuestos a aprender y avanzar, y entonces en el creyente se forma una sensación como de quietud, de estancamiento, ¿sí? Que solamente buscan al Señor por cosas muy elementales. Y si bien el Señor nos ayuda en cosas muy elementales, también es cierto que el Señor quiere mucho más que eso. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Cumplir sus promesas, cumplir el propósito, pero también quiere que nosotros seamos los portadores de eso que nosotros le pedimos al Señor. Como les dije hace un momento, nosotros somos como una extensión de lo que es el Señor. Cuanto más parecidos a Él, cuanto más tengamos de Él, mejor, porque mejor lo vamos a representar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros queremos buscar la sabiduría? ¿O por qué nosotros queremos aprender acerca de la sabiduría? Porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a avanzar. ¿Qué debemos hacer? Analizar, examinar a la luz de la palabra. Por ejemplo, una de las maneras, pensar cómo yo entiendo las cosas. ¿Sí se ha dado cuenta usted a veces que, o a mí me ha pasado, ¿sí? No sé si de pronto solo me ocurre a mí, pero hay momentos en mi vida en que yo he escuchado conceptos de otras personas y en los cuales yo no puedo encajar? O sea, es como que a veces me he preguntado, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy como cogiendo las cosas de la manera incorrecta? Porque el resto de personas tiene un concepto diferente de lo que yo veo. Entonces es muy importante, o sea, a lo que quiero ir es que es muy importante la forma como percibimos, porque la percepción cambia, ¿sí? Pero ¿a usted de qué le sirve tener su propia percepción si debajo de toda esa percepción siempre se va a mover una realidad? ¿Sí? Lo más acertado para nosotros es ver las cosas con la verdad y con la realidad con la que están, para así poder o mejorar o quedarnos ahí, ¿sí? O cambiar de visión. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nosotros le pedimos la sabiduría? Nos da ese buen juicio de las cosas, nos da la manera acertada de distinguir, de apreciar, nos da la perspectiva adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Analizar cómo estamos mirando nosotros las cosas.
Si usted siente que necesita sabiduría, yo lo siento mucho. Si hay algo que yo le pido al Señor es, Señor, dame sabiduría, porque me siento vulnerable a equivocarme, a cometer errores. Y yo le pido, Señor, dame sabiduría. La palabra dice que si alguien considera que necesita sabiduría, si alguien quiere sabiduría, se la pida al Señor, porque Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, la palabra dice eso, que Él da la sabiduría al recto, que la da en abundancia, ¿sí? Entonces, si usted siente que le falta, pídasela al Señor. Ahora, si usted piensa que no le hace falta, examine por qué. Es decir, mire el trasfondo de las cosas. La palabra, todo esto que yo estoy diciendo es leído, ¿sí? No me estoy inventando nada, no son palabras mías, pero la palabra dice que si nosotros a ver, ¿cómo lo puedo decir parafraseando? Si yo me asombro ¿cómo lo puedo decir? Si yo me impresiono de la sabiduría que tengo, ¿sí? De la sabiduría que tengo yo, porque hay mucha gente que, yo he escuchado gente que dice, no, es que yo tengo mucha experiencia, no, es que como yo tengo esta edad, yo tengo bastante experiencia en determinada temática o sé cómo funciona la vida. Bueno, no sé, pero la palabra dice que si la sabiduría nos hace impresionar a nosotros mismos, de nosotros mismos, no es una sabiduría sana. Por eso la palabra dice que Él otorga sana sabiduría al recto. ¿Cuál es la sana sabiduría? La que nos liga al reconocimiento del Señor. Es decir, yo entiendo las cosas porque el Señor me las ha revelado, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo pensaba en esto y por qué el Señor colocaba en mi corazón hablar de esto? Porque hace unos días me sucedieron un par de cosas. La primera fue que conocí a una persona justamente en el evento que les acabo de referir del músico, una persona que se dedica a una actividad muy parecida a la mía. Es una persona de mi edad, hombre, ¿sí? Y entonces me puse a ver el trabajo que hacía, o me lo presentó, pues el trabajo que hacía, y hablaba, o sea, su actividad es como decir, dar charlas o traer una palabra a la vida de la gente. Y me pongo a oírlo, muy elocuente, con un tono de voz, de esos tonos de voz que hacen que uno preste atención. Y lo que decía era muy cierto, todo era cierto, pero lo hacía sin fundamento bíblico. ¿Qué pasa? Que yo con eso me percaté de lo poco que se tiene si no se tiene la palabra. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que a nosotros nos da el peso para que lo que hablemos, lo que digamos, lo que hagamos, lo que pensemos, tenga un fuerte argumento, por decirlo así? Es la palabra, ¿sí? Si tenemos la palabra, tenemos el peso, ¿sí? El peso para que lo que nos contiene, de lo que estamos hechos o el contenido que tenemos dentro sea contundente. Sí, entonces me sucedió eso, que hablaba temas de interés, ¿sí? Y con mucha propiedad, parecido a la predicación, pero le faltaba ese ingrediente. Y es que el pensamiento del hombre por sí mismo no tiene mucho sentido si uno se pone a ver, ¿sí? Y digamos que está limitado. Pero la sabiduría que viene del Señor es una sabiduría que completa. Y en esta versión que estábamos estudiando, decía así, ¿sí? Dice que serás bendecido cuando conoces a la Señora Sabiduría. Su vida es maravillosamente completa. Es decir, la sabiduría no nos mejora en una área nomás, ¿sí? Como sí lo hace, digamos, la inteligencia en cualquier área del conocimiento. La sabiduría es una cuestión completa. ¿Por qué? Porque el Señor es plenitud.
Y Él quiere que haya esa plenitud en nosotros, es decir, que usted sea un hijo de Dios completo, ¿sí? Es decir, no que tenga como esas deficiencias, sino que es como que nosotros somos un vaso, una vasija, una bolsa en la que se comienzan a llenar, digamos, de tips de la palabra, de entendimientos que van formando todo un carácter para diferentes tipos de cosas, ¿sí? Entonces, ese entendimiento va generando una mejor intuición, es como una sagacidad, es como un juicio bueno de las cosas que nos va a permitir. ¿Qué nos va a permitir? O sea, es decir, cuando uno dice una persona es sabio, ¿de qué estamos hablando? Una persona sabia principalmente logra edificar, cosa que es muy difícil porque mucha gente se plantea cosas, sueña con cosas, pero pues los sueños no se cumplen porque sí, digamos, sino que es muy poca gente la que logra edificar cosas en la vida, ¿sí? Una persona que es sabia acepta disciplinas, acepta correcciones, está dispuesta a aprender, tiene una mentalidad, digamos, como sin paradigmas que le impiden el avance. Una persona que es necia tiene paradigmas que lo mantienen estancado. Es como con limitantes, pensamientos propios, ¿sí? Una persona sabia es una persona prudente. Una persona sabia es una persona que no pierde los estribos en determinada circunstancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, por mencionar algunas, pues prácticamente que tenemos la asertividad en todas las situaciones, tanto espirituales, naturales, anímicas, ¿sí? Porque mire que hay mucha gente que tiene grandes herramientas, ¿sí? Pero tienen deficiencias. Y entonces vemos, por ejemplo, artistas que tienen unos coeficientes intelectuales muy grandes, talentos, pero pierden los estribos por la fama, por la droga, por la riqueza. Y entonces, ¿de qué le sirve al hombre tener esos huecos? ¿Sí? Si por un lado estamos, como decir, por un lado estamos avanzando, pero por el otro lado estamos borrando ese avance. Como decir, ir escribiendo, ir borrando con el codo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos algo bien grande y es que si bien no tenemos nada de eso, tenemos la posibilidad de adquirirla de una manera global, ¿sí? Como completa. ¿Cuál es el llamado del Padre? La exhortación a que adquiramos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te engrandecerá, dice la palabra. Dice la palabra, si menosprecias la sabiduría, serás tú el que sufra el agravio, por decir. Y si la aceptas, si la recibes, serás tú el que se beneficie. Es decir, el Señor tiene tanto para darle a su pueblo, pero depende de nosotros, del entendimiento que tengamos. El entendimiento es súper importante. Nuestro entendimiento va a ser el que nos marca el punto al que queremos llegar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, Daniel. Otro ejemplo, José. David, por ejemplo. Creo que de la anterior predicación, hablábamos acerca del momento cuando David sufre el despojo de las posesiones, mujeres y niños, cuando estaba huyendo de Saúl. Y miramos muchos factores, y en esa predicación yo decía eso, o sea, se miran como muchos factores que son dignos de ser estudiados. En ese momento trabajamos un tema en específico, pero quiero traer a colación eso porque hay algo que a mí me quedó como sonando, y es ¿qué pasó con David? Es decir, el pueblo estaba alborotado, había gente
que quería ir a la batalla, había gente que no quería ir, había gente que quiso pero luego se quedó a la mitad, hubo gente que no fue, ¿sí? Había gente que hablaba de apedrearlo. Entonces había un alboroto ni el tenaz, ¿sí? En el pueblo, y David tuvo la capacidad, la sabiduría para manejar el liderazgo, cosa que es totalmente complicada cuando el uno opina de una forma y el otro opina de otra forma, y uno, en ese caso David, tiene la presión, ¿sí?, de tanta gente, y tiene la presión, digamos, desde el punto de vista sufrido también, porque él también le habían quitado a su esposa, a sus hijos, es decir, él cargaba con lo suyo y con lo del pueblo. Pero ¿qué hizo él? Aquí se ve una clara manifestación de lo que es un buen liderazgo, una sabiduría para manejar esto. Y es que él no se dejó llevar ni por los unos ni por los otros. Él actuó en rectitud, aun cuando las personas que habían ido a la batalla le decían, no, no hay que darles a los que no quisieron ir, o no hay que darles a los que no fueron, porque van a ganar igual que nosotros. Actuó en liderazgo, ¿sí? Entonces aquel que tiene la sabiduría va a ser portador de un poder, va a ser portador de un tesoro que le va a permitir sacar múltiples beneficios en su vida terrenal, espiritual, ¿sí? Y que va a mostrar, sobre todo lo que muestra la sabiduría, es quién la da, ¿sí? Es decir, cuando una persona es sabia porque el Señor la ha hecho sabia, es sabia no porque sea sabia de naturaleza, sino porque ha hecho caso de lo que el Señor le ha hablado, habla de lo grande que es el Señor, de lo mucho que el Señor puede hacer. Entonces, es bueno tener esa aspiración. Hay mucha gente que se queda ahí como en el limbo, y perdóneme, pero usted puede hablar mucho de Dios, mucho de fe, pero no va a pasar nada extraordinario si uno no tiene ese deseo por aspirar, ¿sí? Por aspirar a ver más poder del Señor en nuestra vida, a ver más de la obra formada. Por eso es que Él dice que Él es fiel en completar la obra, es decir, que hay una obra que se va a ir completando. Entonces, si usted mira y se observa en su vida y dice, no, yo estoy estancado, estoy acomodado, estoy conformista, pues es momento de tocarse y de decir, no, el Señor es mucho más grande de lo que mi mente puede dar. Me voy a pegar al pensamiento del Señor, porque el juicio del Señor es mucho más amplio, ¿sí? La mente del Señor es mucho más grande. Y mire que gracias al Señor nosotros lo podemos ver. Yo lo he visto en mi vida. Hablaba yo con unas personas de un tema en específico y yo les decía, lo que pasa es que cuando se hablaba de ese tema, a mí me parecían cosas como hasta ridículas, como muy obvias. Y entonces hubo una persona que a mí me respondió, claro, pero para ti, porque para ti es obvio, para ti se torna absurda la temática que se trata en este momento porque ha sido formada de una forma. ¿De qué forma? Formada con la palabra, ¿sí? Y entonces ahí uno se da cuenta de cuánto hace el poder del Señor, cuánto hace la palabra del Señor, que a uno le cambia el entendimiento. Le hace mucho más amplio. Me perdona por lo que voy a decir, de pronto suene feo, pero pues espero que se entienda por el lado que es. Y es que si yo observo personas de mi edad, ¿sí? El pensamiento, no todo el mundo, por supuesto. Hay gente muy capaz, muy con una, como dicen por ahí, gente que tiene mente, ¿sí? Pero la mayoría de personas de mi edad, uno las ve en unas cosas muy vanas, muy como sin proyección, como sin
sin madurez, ¿sí? Y sin decir que uno es el más maduro, no, o sea, al contrario, pienso que la obra del Señor ha sido tan grande en mi vida que puedo echar mano de un conocimiento que no es mío. Pero eso es lo que el Señor quiere que nos pase a todos. ¿Por qué el Señor Jesús estaba en el pueblo y en vez de estar con gente de su edad se iba a hablar con los sabios del templo? Una persona de la edad de él podía mantener una conversación de adultos. ¿Por qué? Porque su mente estaba, como decir, en otro nivel, ¿sí? Porque había entendimiento, ¿sí? Entonces ese entendimiento a nosotros nos va a llevar a cosas que van a potenciar aún más el cumplimiento, las promesas del Señor, el propósito del Señor en nuestra vida, y que, créame lo que le estoy diciendo, nos va a dejar sorprendidos de cuánto era lo que el Señor quería hacer. Es decir, el Señor no nos llama para escasez, ¿sí? El Señor no nos llama para cosas pequeñas, sino para cosas amplias. El Evangelio del Señor es abundante, ¿sí? Entonces, la gente que piensa con escasez en todos los sentidos es personas que no tienen el entendimiento de quién es el Señor, no tienen el entendimiento de la palabra, de que cuando el Señor te da una promesa, es eso que te está diciendo y mucho más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, acuérdese usted en su corazón que el propósito del Señor es que seamos árboles donde las aves quieran poner sus nidos, porque en ese árbol va a haber bienestar, ¿sí? Mire, Esteban era un muchacho joven, discípulo del Señor, ¿sí? Que dice la palabra que la gente no se podía resistir a la sabiduría que salía de él y al espíritu con el que hablaba. Es decir, era una persona que daba gusto oírla, de lo mucho que sabía, ¿sí? De la forma como interpretaba las cosas a su alrededor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él da inteligencia al ingenuo, da conocimiento y discernimiento al joven. Y cuando habla de joven es sinónimo de inexperiencia, de ingenuidad, de inmadurez, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que soy el testimonio vivo de una obra que el Señor ha hecho, que me falta un montón, sí, pero para allá vamos, ¿sí? Adquirir más, aspirar más del Señor, aspirar que el Señor ponga en mí mucho más de Él, que la gente diga, bueno, pero esta persona, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esos pensamientos, esas palabras tan claras? Esta persona no pierde los estribos ante una situación difícil. Esta persona sabe cómo sortear un asunto, sabe cómo manejar gente incluso, así como David. Tenía la sabiduría para liderar. Eso no se consigue fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el Señor quiere eso, ¿sí? Que hallemos ciencia en los consejos. Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay gente a la que uno le habla o a la gente a la que le hablan y coge las cosas por donde no es, ¿sí? En vez de ser algo útil se convierte en un problema, en un pero para esa persona, en una incomodidad. Pero hay gente que coge las enseñanzas y las toma para sí y de eso saca frutos abundantes. Eso quiere el Señor, ¿sí? Que busquemos la sabiduría, que tengamos la certeza de que hay mucho más que el Señor quiere hacer que ayudarnos en cosas básicas, ¿sí? Que hay mucho más de lo que nosotros podemos dar, no por nosotros, sino por el Señor. Y que el Señor no nos ha llamado a nosotros, los débiles, los menospreciados, la escoria del mundo, no nos ha llamado para quedarnos en eso, sino para ser embajadores de su poder, ser muestra de que podemos ser contenido de Dios, contenedores de lo de Dios, ¿sí? Y, como dice la palabra, engrandecernos. Entonces es una palabra muy práctica, muy aparentemente elemental, pero que debería ser del interés de todos, ¿sí?
Porque uno mira unas cosas bien chistosas. Yo me acuerdo, hace unos 3 años yo estaba cerca de una persona que daba clases de música. Y había una señora que se le acercó y le dijo, mire, yo quiero que usted me dé clases de piano. Cuando yo conocí a la señora, era una viejita, una señora que aún está en el ministerio. Y, o sea, bien podría ser una bisabuela, no sé, una abuelita. Y uno dice, ¿qué hace una señora de esa edad diciendo que quiere aprender piano? Entonces, usted sabe que uno observa, ¿no?, las cosas y que la palabra a uno le hace como profundizar y reflexionar. Y entonces recuerdo que ese profesor le dijo, listo, sí, yo le doy clases, pero las clases que le daba se las daba como sin expectativa hacia el futuro, ¿sí? Porque es como decir, bueno, ¿qué tanto puede aprender una persona como esta señora? ¿Sí? La cual en toda su vida no ha tocado un instrumento musical y ahora sale con que quiere aprender. Bueno, le doy las clases ahí como sin mucho interés de que aprenda 2 que 3 cositas y ya. Y entonces yo decía, ¿quién es más bruto ahí? O sea, ¿la señora por quererse meter a estas alturas del partido o el profesor que cree que hay muy poco que se le puede enseñar o que hay como o encuentra ridículo el hecho de enseñarle a una persona así? Y a la luz de la palabra, pues yo encuentro en mi reflexión personal, ¿sí?, que una señora así, llegar a la vejez con una mente tan amplia, de querer seguir siendo útil, de querer seguir dando frutos en cosas nuevas inclusive, pues es una persona que edifica, que tiene amplitud de la mente, ¿sí? Porque miren, las oportunidades que el Señor le da a uno, se las da, pero si uno ha sido una persona que no ha hecho por formarse, es decir, uno tiene que mirar con expectativa el futuro. Entonces, si yo lo veo con expectativa, digo, el Señor mucho puede hacer conmigo. Voy a trabajar en mí, voy a formarme, porque de pronto puedo necesitar esto. Pero si usted dice, no, el Señor, pues, ¿qué irá a hacer? ¿Quién sabe? Me han dicho que quiere hacer grandes cosas, pero ni idea. Y pues como yo soy tan débil, yo no voy a hacer nada, lo que haga el Señor. Pues no es una persona sabia, ¿sí? No es una persona que tenga el conocimiento a su servicio, ¿sí me hago entender? O sea, no hay agudeza, no hay como intuición de las cosas. ¿Y por qué digo de tener el conocimiento a su servicio? Porque hay muchas cosas que los creyentes aprenden de la palabra y hay mucha cosa que se queda en teoría, pero una persona sabia es aquella persona que puede usar lo que sabe, sacarle fruto, sacarle provecho, ¿sí? Usar ese recurso para ponerse en un mejor lugar, porque dice la palabra que la sabiduría trae bienestar, ¿sí? Trae beneficio, entonces hay que buscarla, no con escasez, sino con la mente de cuántas cosas grandes el Señor puede hacer, porque el Señor quiere que nosotros seamos el portador del tesoro, no que usted le esté pidiendo cositas al Señor y que dentro de usted no haya nada, ¿sí? Como di el ejemplo de Esteban. Esteban era un muchacho lleno del poder del Señor. Es decir, era de esas personas que se puede decir como con carisma, si se quiere entender así, pero en realidad era la obra del Señor, lleno de sabiduría. ¿De quién? De Él, no, del Señor. Se puede formar, sí, sin importar la edad que usted tenga, sin importar cuántas cosas usted ha pasado, cuántos errores ha cometido. Porque a veces hasta uno mismo reconoce, yo qué bruto, cuántos errores, y caiga en las mismas vainas. Pues la noticia buena es que usted puede cambiar eso si procura la sabiduría.
dice la palabra que conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Sí? Entonces, la obra del Señor en nosotros es mejorar nuestra condición, sin duda alguna. Es decir, el Señor nos salva, nos ayudará en las cosas que necesitemos, sí, pero la obra del Señor es que usted, su vida, sus palabras, sus acciones, su realidad hable de quién es Dios. ¿Sí? Que usted pueda hacer eso. Para ir terminando, quiero leer un pasaje en Proverbios capítulo 9, versículo 2, que dice así: hablando de la sabiduría, preparó un banquete, un gran banquete. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mezcló los vinos y puso la mesa. ¿Quién? La señora Sabiduría. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio, les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Entonces, la sabiduría es como una amiga que el Señor nos envía, como una ayuda, como un tramitador, como una persona que nos va a facilitar las cosas, que nos va a facilitar la vida. Acérquese, búsquela, porque ella clama, es decir, ella tiene ganas de compartir, por decirlo de alguna manera, ese conocimiento. Tiene ganas de ponerlo usted en un mejor lugar. ¿Sí? De que usted entienda, de que usted tenga más mente para generar resultados positivos. ¿Sí? Dice la palabra que el sabio se convierte como en aguas muy profundas, es decir, de usted va a empezar a salir y a salir y a salir y eso no se va a agotar. Busquemos eso, ¿sí? Porque uno mira mucha gente tan acomodada, tan sin expectativa, y lo único que demuestra eso es que no saben a quién están adorando, a quién le están orando, a quién están acudiendo, porque si lo supieran, tuvieran expectativas. Si usted es una persona de pronto que ha perdido el entusiasmo, que ha pensado que no hay mucho que el Señor pueda hacer con usted, pues el llamado es a que se toque y que diga: hay cosas que de pronto me las estoy perdiendo por mi actitud, por no querer buscar, por no querer indagar, por no querer estar presto a conocer más, a aprender más del Señor. No se quiera quedar con lo elemental, porque si usted se quiere quedar con lo elemental, va a ser elemental lo que reciba. Pero si usted profundiza, van a ser grandes cosas las que sucedan. Que usted se mire a usted mismo y usted diga: cuántas cosas que ha hecho el Señor conmigo. Que usted mismo sepa que es una persona digna de admirar, que sepa que es lo más vil y lo menospreciado, pero transformado por el Señor. Eso es lo que el Señor desea con esta palabra. ¿Sí? Que la sabiduría nos engrandezca. Usted va a admirar su vida y va a decir: cuántas cosas buenas que he logrado por ser entendido en el Señor, en la palabra. El Señor ya nos ha mejorado. Listo, puede dar más. Mire, yo he visto siervos aquí cercanos, ¿sí? Siervos que es una lentitud y llevan años con ciertas necesidades y no les da por capacitarse, no les da por mejorar, no les da por interesarse más en la palabra, por aprender más, por dar una mejor palabra, en el caso de los siervos. Eso llévelo a todos los ámbitos. Entonces uno dice:
qué pasa en la mente, ¿sí? O sea, o es decir, cuando hablan del Señor, ¿de qué Señor están hablando? Si Él es lo más grande, Él es el dueño de todo, y si nosotros logramos el entendimiento en Él, la realidad va a cambiar absolutamente. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tus palabras, Señor, por tus consejos, porque ¿a dónde más vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Por eso nos acercamos, Señor, a ti, a tu palabra. No cesamos en buscar tu palabra, tu consejo, en recordarnos esa palabra, Señor, para que esté fresca en nuestro vaso. Yo te pido, Señor, que tú derrames más sabiduría en tu pueblo, en aquellos que te piden, Señor. Y me uno, Señor, a pedirte también sabiduría para mí, así como tu pueblo lo hace. Entréganos sabiduría, Señor, porque realmente nos hace falta. Queremos entender tus planes, queremos que cuando tú nos des una palabra, una promesa, la podamos entender con el juicio correcto, con la manera de ver correcta, para que tengamos una perspectiva adecuada de las cosas y acertada, Señor. Pon tu pensamiento en nosotros, Señor. Tú dices en tu palabra que haces sabio al sencillo, y nosotros somos eso, somos sencillos, pero contigo tenemos la esperanza, Señor, de todo lo que tú puedes hacer. Bendice, Señor, a tu pueblo, manifiesta tu poder. Declaro que todo espíritu que esté dañando esa receptividad de la palabra cae en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se levante a hablar mentiras al oído, al corazón, a hablar engaño, a hablar miedo, a hablar muerte, se van en el nombre de Jesús, y viene tu vida, Señor. Declaro los espíritus levantadas, las almas reconfortadas, que haya nuevo interés por buscarte, Señor, que se despierte en tu pueblo el anhelo por ver todo lo que tú puedes hacer con cada uno. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en tu congregación. Trae nuevas revelaciones, Señor, a tu pueblo. Y ministra, Señor, ministra más de ti, ministra de tu paz. Queremos parecernos a ti lo más que se pueda, Señor. Queremos ser portadores de lo que tú portas. Y te damos gracias porque sin ser merecedores nos haces parte de ti y de tus propósitos. Bendigo, Señor, a todos los que colocan su fe en ti. Bendigo también, Señor, a los diezmadores, ofrendadores, a todos aquellos que ponen sus tributos en tu altar, que tienen la fe para sembrar. Declaro que tú respondes abundantemente, Señor. Declaro que tú traes la provisión abundante por la fe que tu pueblo ha puesto en ti. Bendigo los diezmos, las ofrendas y los pactos. Declaro el mover de tu Espíritu Santo, declaro manifestaciones sobrenaturales en estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.